Bueno, buenas tardes. Hoy voy a sustentar mi caso. Mi caso es sobre una confrontación entre Ucrania y la Federación Rusa. Para empezar este caso tenemos el marco jurídico. En este tenemos tenemos tres fuentes principales. El primero es la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. En su artículo 9 establece que la Corte Internacional de Justicia tiene competencia para conocer disputas entre estados sobre la aplicación, interpretación o cumplimiento de la convención. En esta se incluye la responsabilidad estatal por genocidio. También tenemos los artículos del 1 al 6 en donde definen genocidio, los actos punibles, por ejemplo, cometerlo, incitarlo, intentarlo, conspirarlo o ser cómplice de ello. Y también las obligaciones de prevenir, investigar, castigar y adaptar las leyes internas. Como segunda fuente tenemos el Estatuto de la CIJ de 1945. En su artículo 31 permite nombrar a jueces ad hoc cuando no hay juez de nacionalidad de parte. Finalmente tenemos el reglamento de la CIJ de 1978 en su artículo 80, el cual es la norma clave para este caso porque pues establece requisitos para admitir una demanda reconvencional. Primero pues que la Corte tenga competencia para esta demanda, también que exista una conexión directa entre el objeto y la demanda principal. Y también pues la Corte se apoyó en jurisprudencia previa como los casos de Bosnia contra Yugoslavia, Nicaragua contra Colombia y el Congo contra Uganda. Como segundo punto tenemos la pretensión de Ucrania. Entonces básicamente ¿qué fue lo que Ucrania le pidió a la Corte? Ucrania presentó su demanda el 26 de febrero del 2022, 2 días después de que Rusia iniciara su invasión. Su pretensión principal era básicamente que la Corte declarara oficialmente que no existe ningún elemento creíble o ninguna prueba suficiente que demuestre que Ucrania cometió genocidio en las regiones de Donetsk y Luhansk. ¿Por qué pidió esto? Básicamente porque Rusia había utilizado la falsa acusación de genocidio como justificación para lanzar una operación militar especial y Ucrania lo que quería era desmontar esa excusa para limpiar su nombre internacionalmente y que así a Rusia no le quedara realmente una justificación de aquella operación militar. Ahora, como punto 3, tenemos la respuesta de Ucrania. ¿Qué respondió Ucrania? Tenemos la respuesta de Rusia. ¿Qué respondió Rusia? Rusia no solo se defendió, sino en su contramemoria del 18 de noviembre del 2024 presentó 8 demandas reconvencionales, es decir, que contrademandó a Ucrania. Entre estas 8 peticiones está, primero, que Ucrania cometió genocidio, segundo, que intentó cometerlo, tercero, que fue cómplice, cuarto, que conspiró para cometerlo, quinto, que incitó directa y públicamente a cometerlo, sexto, que violó su obligación de prevenir el genocidio y además como séptimo punto, que violó su obligación de investigar y castigar pues a los responsables de esto. También finalmente, como octavo punto, violó su obligación de adoptar leyes internas contra el genocidio. Además, Rusia pidió que la Corte ordenara a Ucrania cesar estas acciones, castigar a los responsables y dar garantías de no repetición ante estas acusaciones y además pues pagar indemnizaciones, básicamente las garantías correspondientes. También tenemos un punto muy importante que sería el punto 4, que son las intervenciones de los estados. Un total de 33 estados presentaron declaraciones de intervención al amparo del artículo 63 del Estatuto de la CIJ. Básicamente este artículo permite que los estados hagan parte de un tratado multilateral, intervengan cuando se discute su interpretación. De esta manera, la Corte admitió 32 estados en la fase de excepciones preliminares y después del fallo del 2024, la Corte invitó a estos estados a pronunciarse sobre si querían pues seguir participando en esta fase de fondo y pues como resultado 6 estados se mantuvieron en su declaración, 8 presentaron declaraciones modificadas con cambios
9 presentaron nuevas declaraciones y un estado adicional pidió intervenir por otra vía. Básicamente, estos estados no son parte del juicio, no van a ganar, no van a perder, pero pueden dar su opinión e integrarse al caso por escrito para ayudar a la Corte a interpretar correctamente la Convención del Genocidio. Con esto llegamos a la decisión de la Corte. Entonces, la Corte dictó orden del 5 de noviembre del 2025, el 5 de diciembre del 2025, y básicamente esta orden no es como una sentencia a fondo. La Corte no dijo realmente pues que algún estado tuviera la razón, sino dijo que Ucrania cometió, no dijo si Ucrania cometió o no genocidio, sino que esto se dictaría en 2027. Entonces, ¿qué decidió realmente la Corte? Decidió si las demandas reconvencionales que había pedido Rusia eran admisibles, las 8 demandas que ya mencioné anteriormente. Así que para ello aplicó los requisitos del artículo 80. Bueno, de esta manera, como primer requisito teníamos la competencia. ¿La Corte tiene realmente el poder para juzgar las demandas de Rusia? Efectivamente, dijo que sí, porque Rusia también se basa en el artículo 9 de la Convención y existe un diferendo real entre las partes. También como segundo requisito tuvo la conexión directa de que si las demandas de Rusia están relacionadas con lo que pidió Ucrania, dijo que sí, que hay conexión fáctica. Y de esta manera Ucrania argumentó que, aunque se cumplieran los requisitos, la Corte debía rechazar las demandas por las circunstancias excepcionales de este caso en específico. Pues porque Rusia la había invadido, pero la Corte no aceptó este argumento. Dijo que la buena administración de la justicia y la economía procesal aconsejaban admitirlas. Entonces, básicamente, ¿cómo votó la Corte? 11 votos a favor, 4 votos en contra. Hubo 3 jueces que votaron en contra, 4 jueces que votaron en contra. Estos fueron Abraham, Gómez, Robledo, Cleveland y el juez ad hoc Daudet, los que votaron en contra. Esta decisión fue de las demandas reconvencionales de Rusia y que son pues admisibles. Además, la Corte fijó 2 fechas. Primero, que Ucrania tiene que presentar su réplica el 7 de diciembre del 2026 y Rusia su dúplica el 7 de diciembre del 2027. Tenemos como primera pregunta: ¿cuál es el fundamento jurídico de la competencia de la CIJ en la controversia sobre genocidio? Ante esto, básicamente, el fundamento jurídico de ello es el fundamento jurídico de la Corte Internacional de Justicia para conocer las controversias sobre genocidios se encuentra en el artículo 9 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de 1948. Porque pues este artículo establece textualmente que los diferendos entre estados partes relativos a la interpretación, aplicación y ejecución de la Convención. Básicamente funciona como una cláusula compromisoria. Los países firmaron, ratificaron la convención, aceptaron de antemano que si surge pues una disputa ante el genocidio, la CIJ tiene la autoridad pues de resolver. Pregunta número 2. Explica las pretensiones principales formuladas por Ucrania contra la Federación Rusa. Como lo mencionaba anteriormente, las pretensiones principales de Ucrania han evolucionado a lo largo pues, del proceso de este caso, pero podemos resumirlas de la siguiente manera. Originalmente su demanda, la demanda de Ucrania fue que se declarara que no existía ningún acto de genocidio cometido por Ucrania en las regiones de Donetsk y Luhansk. 2, que la Federación Rusa no podía invocar legítimamente la Convención del Genocidio para justificar su operación militar en Ucrania y también que el reconocimiento por Rusia ante las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk carecía pues del fundamento de esta convención. Entonces, tenemos como pregunta número 3, ¿qué relevancia tienen las medidas provisionales en casos relacionados con conflictos armados? Bueno, yo diría que ante esto, las medidas provisionales son
órdenes urgentes que la Corte dicta para pues evitar que el conflicto se agrave mientras se resuelve a fondo el caso. En este caso, el 16 de marzo del 2022, la Corte ordenó que Rusia tenía que suspender inmediatamente las operaciones militares especiales que había en Ucrania y pues la relevancia de ello busca proteger los derechos de las partes y evitar daños irreparables ante una sentencia final. Como pregunta número 4 tenemos cómo se relaciona este caso con la interpretación de la Convención del Genocidio. Ante esto, yo diría que el caso obliga a la Corte a interpretar el alcance del artículo 1 de la Convención, que pues obliga a los estados a prevenir el genocidio, y pues la disputa central en sí, en que si un estado puede invocar esta obligación para usar la fuerza militar en el territorio de otro estado sin autorización del Consejo de Seguridad. Ucrania pues realmente sostiene que no, que Rusia, y pues Rusia lo contradice diciendo que sí se puede, y básicamente la decisión de la Corte sentará un precedente interpretativo importante. Y como pregunta número 5 tenemos qué importancia tiene este proceso para el derecho internacional contemporáneo y la responsabilidad estatal. Bueno, yo consideraría que este proceso es fundamental por 3 razones. Primero, porque define los límites de la Convención del Genocidio y evita que sea usada como justificación ante agresiones armadas, como por ejemplo esta invasión armada justificada supuestamente. Segundo, porque pues, refuerza el principio de que los estados deben rendir cuentas por sus acciones ante tribunales internacionales. Y tercero, porque la admisión de las demandas de Rusia demuestra que incluso en conflictos armados el derecho internacional pues garantiza la igualdad procesal entre las partes. Básicamente eso sería todo. Yo concluiría que realmente la Corte pues admitió las demandas de Rusia porque cumplen las reglas de juego, pero aún no decidió si hubo o no genocidio. El caso continuará hasta al menos 2027. Muchísimas gracias.